Antes de conocer a Dios, mi vida era un caos total. Crecí en un barrio donde la violencia y las bandas eran parte de la rutina. Desde muy joven, me vi rodeado de drogas, peleas y malas amistades. Lo que comenzó como curiosidad o diversión pronto se convirtió en una cadena que me ataba sin que yo me diera cuenta. Cada día era más difícil salir de ese mundo. Las drogas controlaban mi mente, mi corazón y mis decisiones, y las bandas me daban un sentido de familia que en realidad era esclavitud y peligro. Sentía que estaba atrapado, como si no hubiera salida. Cada vez que intentaba alejarme, sentía el peso de la culpa, la presión de la calle y el miedo al rechazo. Era un círculo interminable. Me prometía a mí mismo cambiar, pero siempre volvía a caer. Era esclavo de mis adicciones y del miedo. La Biblia dice en Juan 8:34, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso era exactamente lo que yo vivía, esclavitud total. Una noche, después de un enfrentamiento con mi propia conciencia, de sentirme vacío y sin rumbo, oré por primera vez de verdad. No sabía cómo hablar con Dios, pero sentí un impulso en mi corazón, pedir ayuda, pedir salvación. En ese momento recordé que Dios promete liberación. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Esa oración fue el inicio de mi cambio. No fue magia, no fue instantáneo. Fueron pasos pequeños, pero cada uno me acercaba más a la libertad. Comencé a apartarme de las personas que me arrastraban al pecado. Empecé a leer la Biblia y a orar todos los días. Cada vez que sentía la tentación de volver a las drogas o a la banda, recordaba que no estaba solo, que Jesús estaba conmigo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa promesa se volvió mi realidad. Poco a poco, mi vida comenzó a transformarse. Las amistades destructivas fueron reemplazadas por personas que me alentaban a seguir a Cristo. Mis días de drogas y violencia se convirtieron en días de oración, estudio de la palabra y servicio a otros. Aprendí que la verdadera familia no está en las calles, sino en Cristo y en la comunidad de fe. Hoy puedo decir que soy libre. Libre de la adicción, libre del miedo y libre de las cadenas que me mantenían atrapado. Dios me rescató, y lo puede hacer con cualquiera que se lo permita. La liberación no es solo física, sino también emocional y espiritual. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si tú estás atrapado en un mundo de drogas, violencia o bandas, quiero decirte que hay esperanza. Jesús puede romper esas cadenas, limpiar tu corazón y darte una vida nueva. Hoy vivo para Él, y cada día es una oportunidad para crecer, servir y experimentar su amor. Crecí en un barrio donde la violencia era normal. Desde niño veía cómo las peleas, las drogas y la delincuencia formaban parte de la rutina. Al principio, pensaba que podía involucrarme sin consecuencias, que podía jugar con el peligro y salir ileso. Pero pronto descubrí que la calle no perdona. Las drogas llegaron a mi vida como una vía de escape, algo que me hacía sentir temporalmente fuerte o feliz. Pero después del placer venía el vacío, la culpa y la desesperanza. Las bandas me ofrecían protección y un sentido de pertenencia, pero en realidad eran cadenas. Cada vez que intentaba alejarme, sentía presión, amenazas y miedo. La Biblia lo describe claramente en Juan 8:34. De cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo era esclavo, atrapado en un círculo que no podía romper solo. Había noches en las que lloraba en silencio, sintiendo que mi vida no tenía sentido, que cada paso que daba me alejaba más de la libertad. Pensaba, no hay salida, esto es mi destino. La desesperación me llevaba a seguir cayendo, a creer que ya no había esperanza para mí. Una noche, después de un enfrentamiento violento con miembros de la banda a la que pertenecía, sentí un miedo profundo por mi vida. Estaba agotado, física y emocionalmente. Esa noche no dormí. Me acosté y lloré, sintiendo que había tocado fondo. Sabía que si no cambiaba, pronto terminaría muerto o en la cárcel. En medio de ese dolor, sentí un impulso de orar por primera vez de verdad. No sabía exactamente cómo hablar con Dios, pero algo en mi interior me decía, pide ayuda, aunque no creas que hay salida. Entonces recordé un versículo que había escuchado muchas veces, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos. Me di cuenta de que yo era uno de esos cautivos y que Dios me ofrecía una salida. Allí comprendí que aunque merecía estar atrapado, Dios tenía un plan de liberación para mí. Al día siguiente, empecé a dar pasos pequeños, pero decisivos. Lo primero fue alejarme de las amistades que me arrastraban a las drogas y a la violencia. Fue difícil, sentía miedo, soledad, y la presión de la banda me perseguía. Pero cada vez que sentía tentación, recordaba Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa promesa me daba fuerza para decir, no y resistir. Comencé a orar todos los días, aunque mis palabras eran torpes y sinceras. También empecé a leer la Biblia y descubrí que Dios me hablaba de formas que nunca había imaginado. Versículos como 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, me hacían sentir que estaba dejando atrás la esclavitud del pecado y las adicciones. No fue un cambio instantáneo. Hubo momentos en que caí de nuevo, volví a sentir el impulso de tomar drogas, de buscar la aceptación de la banda. Pero cada vez que caía, aprendía a levantarme, confiando en que Dios me perdonaba y me daba otra oportunidad. Mientras avanzaba mi proceso de liberación, enfrenté muchos desafíos. Las tentaciones no desaparecieron, y algunas personas de mi antiguo entorno intentaban arrastrarme de nuevo. Pero aprendí a depender de la oración y la palabra. Salmos 34:17 me acompañaba en esos días. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. También entendí que la verdadera libertad implicaba cambiar mi manera de pensar. Aprendí a identificar los pensamientos que me llevaban al pecado y reemplazarlos con la verdad de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso fue clave para no volver a caer. Con el tiempo, empecé a notar cambios profundos en mi corazón y mente. Lo que antes me atraía ahora me parecía vacío y destructivo. Sentía paz donde antes había ansiedad, alegría donde antes había tristeza constante, propósito donde antes había confusión. Mi vida comenzó a reflejar la palabra. Comencé a servir en la iglesia, ayudar a jóvenes que estaban en la misma situación en la que yo estuve, compartir mi testimonio. Cada vez que veía a alguien atrapado en drogas o en pandillas, me sentía llamado a decir, Dios puede sacarte de ahí, como me sacó a mí. El cambio no fue solo espiritual, sino también físico y emocional. Las amistades destructivas fueron reemplazadas por personas que me animaban. Mi familia comenzó a ver mi transformación, y mi autoestima creció en Cristo. Hoy puedo decir con claridad, Dios me liberó. Él me rescató de las drogas, de la violencia, del miedo y de la desesperanza. Y lo puede hacer contigo. No importa cuán profundo estés en el pecado, cuán atrapado estés en un estilo de vida destructivo. La Biblia promete en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si estás viendo este testimonio y te identificas con mi historia, quiero decirte, no estás solo. Dios quiere rescatarte, limpiarte, darte propósito y una vida nueva. Hoy es el día de salvación, como dice 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ríndete a Él, ora, cree y permite que Jesús transforme tu vida. Yo lo hice, y mi vida nunca volverá a ser la misma. La libertad que encontré en Cristo es real, poderosa y duradera. Crecí en un barrio donde la violencia era normal. Desde niño veía cómo la delincuencia y las peleas formaban parte de la vida diaria. Lo que para otros era miedo, para mí era rutina. Mis primeros amigos eran personas mayores que me enseñaban a defenderme, a sobrevivir en un entorno donde la justicia parecía no existir. Al principio solo quería encajar. Pensaba que estar en las calles me haría fuerte. Pero lo que parecía diversión pronto se convirtió en peligro. Las drogas llegaron a mi vida como un escape temporal. Un cigarro, una botella, un polvo. Cada vez que caía, me prometía a mí mismo que sería la última vez, pero la próxima vez llegaba antes de darme cuenta. Las bandas me ofrecían protección y un sentido de pertenencia, pero a cambio me pedían lealtad, miedo y obediencia. Era esclavitud disfrazada de familia. Reflexión bíblica, Juan 8:34 dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y yo era esclavo, completamente atrapado. Una noche, después de un enfrentamiento con otro miembro de la banda, llegué a casa con moretones, miedo y rabia. Me acosté solo en mi cama, temblando, preguntándome si algún día podría salir de ese mundo. Sentía que la muerte podía llegar en cualquier momento.
Mis manos sudaban, mi corazón latía sin control y no podía dejar de pensar en todo lo que había hecho. Fue entonces cuando, por primera vez, hablé con Dios de verdad. Señor, si existes, muéstrame un camino. No quiero morir así. No quiero que mi vida termine en las calles, en la cárcel o en las drogas. Ayúdame. Recordé Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, a publicar libertad a los cautivos. En ese instante entendí que Dios podía rescatarme, aunque yo no tuviera esperanza. Esa noche tuve un sueño o visión que nunca olvidaré. Me vi en un lugar oscuro, vacío, donde no había salida. Caminaba sin rumbo y cada paso era doloroso. Las voces de desesperación llenaban el aire, gritos de personas atrapadas, llorando y clamando por ayuda que nunca llegaba. El fuego ardía a mi alrededor, pero no consumía. Era un fuego que quemaba la piel y penetraba el alma. Sentí una soledad absoluta, un frío que helaba el corazón. Entonces comprendí lo que significa estar separado de Dios. 2 Tesalonicenses 1:9 lo describe: sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En medio de ese tormento, una voz interior me recordó Juan 3:16. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Supe que estaba a punto de perderme, pero también comprendí que Jesús podía salvarme. Cuando desperté, estaba empapado en sudor, llorando y con un peso enorme en el pecho. Todo mi cuerpo temblaba, pero en mi corazón algo había cambiado. Me arrodillé y le dije a Dios: Señor, estoy cansado. Estoy perdido. No quiero seguir así. Ayúdame, perdóname, límpiame, sácame de las drogas, de la violencia, de las bandas. Quiero ser libre. No fue instantáneo. Sentí miedo de fracasar, miedo de que fuera demasiado tarde. Pero recordé 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Era ahora o nunca. Hubo momentos en que caí de nuevo. Una noche sentí un deseo inmenso de consumir droga. Me decía, solo un poco, no pasará nada. Pero recordé que Dios me había dado otra oportunidad. Oré, lloré y pedí fuerza para resistir. Esa lucha me enseñó algo importante. La libertad no significa ausencia de tentación, sino poder decir no con la ayuda de Dios. Cada caída era una oportunidad para aprender. Cada vez que me levantaba, sentía que Dios estaba conmigo, fortaleciéndome. Romanos 12:2 me ayudó a transformar mi mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Con el tiempo, mi vida comenzó a cambiar. Mis amistades destructivas fueron reemplazadas por personas que me alentaban a seguir a Cristo. Mi familia comenzó a ver cambios reales en mi vida. Mi adicción perdió fuerza, y las ganas de vivir para el pecado desaparecieron. Empecé a servir a otros, compartir mi testimonio y ayudar a jóvenes que estaban atrapados en lo mismo que yo. Cada vez que veía a alguien en las drogas o en bandas, podía decir con autoridad: Dios puede sacarte de ahí, como me sacó a mí. 2 Corintios 3:17 se volvió mi realidad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Hoy vivo libre, libre de las drogas, de la violencia, del miedo y de la desesperanza. Dios me rescató, y lo puede hacer contigo. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si estás atrapado en un mundo de drogas, violencia o pandillas, quiero decirte, hay esperanza. Jesús puede romper esas cadenas. Hoy es tu día de salvación. Ríndete a Él y deja que transforme tu vida. La libertad en Cristo es real, poderosa y duradera. Si lo que escuchaste hoy bendijo tu vida, dale like, comparte este vídeo con alguien que lo necesite, y suscríbete ahora mismo a este canal. Cada semana estamos trayendo palabras que edifican, testimonios que impactan y verdades que cambian destinos. No te vayas sin activar la campanita, porque lo mejor está por venir. Únete a esta familia de fe y caminemos juntos con Cristo.